Shizuko Hoshikawa es una estudiante de secundaria solitaria con un trauma del pasado. Debido a este trauma, ha decidido aislarse de la sociedad, distanciándose de cualquiera que quiera hacer una amistad con ella. La mayor parte del tiempo se la pasa escribiendo novelas y publicándolas en internet, con la esperanza de convertirse en una escritora famosa. Sin embargo, debido a sus inseguridades creyendo que recibirá comentarios negativos, la desanima y la hace replantearse en dejar sus obras públicas de manera permanente. Un día, en la escuela, Hoshikawa dejó caer accidentalmente algunas hojas de sus borradores de novelas. Kaori Asaka, una compañera de clase, las recoge y tras echarle un vistazo, le dice que se las devolverá al día siguiente, ya que quiere terminarlas de leer. El próximo día, Kaori va a la casa de Hoshikawa. Cumpliendo su palabra, le devuelve los borradores. Hoshikawa, avergonzada de que alguien haya leído sus escritos, cree que se burlaría de ella. Para su sorpresa, Kaori le confiesa que le ha gustado mucho sus historias. Le pide que continúe escribiendo más historias e inclusive está dispuesta a ayudarla en escribir una nueva. Aprovechando que dentro de poco serían las vacaciones de verano, podrían reunirse las dos para realizar este trabajo. Llegado el primer día de las vacaciones, las dos se reúnen. Kaori sugiere que podrían intentar escribir una novela romántica juntas. Hoshikawa se niega, pues no tenía experiencia en ese género. Kaori, al oír esa respuesta, le propone lo siguiente: jugar a fingir ser novias en secreto durante este verano. De esta manera, las dos podrán vivir distintas experiencias que les ayude con la escritura de la novela. Hoshikawa, dudosa de que algo así funcione, termina aceptando. Después de todo, no perdía nada con intentarlo. Además, considerando que es alguien aburrida y sin una vida interesante, está claro que tarde o temprano Kaori se aburriría de ella, y con ello podrá volver a su vida solitaria. Con este pequeño pacto y un juramento compartido, comienzan su verano, en el que fingirán ser una pareja. Una mañana como cualquier otra, Hoshikawa se despierta para comenzar su día cotidiano. Cada mañana sacaba a pasear su mascota. Ignorando la promesa que había hecho con Kaori el día de ayer, sigue con su itinerario habitual, cuando al salir de su casa se lleva la sorpresa de que Kaori la había ido a visitar. Kaori, como pequeño presente, trae unas semillas para sembrarlas y así crecer un cerezo durante las vacaciones de verano, mismo tiempo en que las dos estarían fingiendo ser una pareja. Hoshikawa, tratando de hacer que Kaori se vaya, pone como excusa que no podían reunirse ya que tenía planeado ir a la biblioteca, algo que claramente no debe de ser muy divertido para ella. Kaori le dice que el lugar donde vayan es lo de menos, el simple hecho de estar con ella será divertido. Con todo entusiasmo le responde que le encantaría acompañarla. Una vez ahí, Hoshikawa descubre que, al igual que ella, Kaori tenía la lectura como pasatiempo e incluso compartían autores favoritos. Ese día, su conversación giró en torno a sus libros preferidos, recomendándose mutuamente nuevas lecturas. Los siguientes días, nuevamente Kaori seguiría yendo a la casa de Hoshikawa, con el fin de que ambas convivieran. Una noche en que ambas se encontraban en sus respectivas casas, Kaori le envía un mensaje a Hoshikawa, proponiéndole ir al acuario el día de mañana. Hoshikawa seguía negándose y poniendo miles de excusas, tal como de no poder ir por no tener ropa adecuada para la ocasión. Kaori, al saber que esa es la razón, le responde que entiende su situación. Hoshikawa, creyendo que finalmente logró hacer que Kaori cancelara esta salida, se va por fin a dormir tranquilamente. Lo que nunca se imaginó fue que a la mañana siguiente Kaori nuevamente aparecería en su casa, esta vez con un regalo, un conjunto de ropa que podía usar para su salida al acuario. Hoshikawa, viendo que no tenía escapatoria, no le quedó de otra que ir con Kaori al acuario. Ya en el acuario, Hoshikawa agradece el regalo, pero una vez más intenta distanciarse de Kaori. Al notar su comportamiento, Kaori le preguntó por qué insistía tanto en estar sola, si en verdad es alguien agradable de congeniar. Hoshikawa le dice que no quiere romperle la buena imagen que tiene de ella, pero la realidad es que no es una buena persona, debido a las acciones de su pasado. Kaori menciona que eso no pasará, puesto que sabe de su pasado, quizás ella no lo recuerda, pero las dos han estado juntas desde ya hace muchos años. Además, no es la única persona que guarda un secreto. Hoshikawa, conmocionada por saber que alguien conoce su pasado, se disculpa con ella por estar pasando tiempo a su lado. Seguidamente sale corriendo. Al regresar a su casa, en su habitación, comienza a recordar el trauma que la llevó a decidir estar sola el resto de su vida. En la primaria, era una niña rodeada de amigas, pero con el tiempo comenzó a distanciarse sin darse cuenta. Su honestidad extrema la hacía decir las cosas tal cual como las pensaba, hiriendo involuntariamente los sentimientos de otros. Con el tiempo, algunos comenzaron a verla como alguien cruel. El incidente que marcó su vida ocurrió cuando sus palabras hirieron a una compañera que faltaba mucho a la escuela, y en consecuencia la mayoría de las veces se atrasaba. Tratando de querer animar a la compañera, sus palabras no eran nunca las más adecuadas, y la hacía ver como la culpable de que atrasara a todo el salón. Para mal en peor, un día accidentalmente la empujó, haciendo creer a los demás que le estaba haciendo bullying todo este tiempo. A pesar de disculparse, sus antecedentes hicieron que sus compañeros creyeran que lo había hecho a propósito.
Para empeorar la situación, otra compañera aseguró con firmeza que Hoshikawa lo había hecho con mala intención, etiquetándola como una abusadora y como alguien sin ser empática con otros. De vuelta al presente, Kaori fue a la casa de Hoshikawa y se encontró con su hermana mayor, Shizuka Hoshikawa. Le pide ver a Hoshikawa, o al menos le permita entregarle una carta que llevaba consigo, donde tenía cierta información que necesitaba saber de ambas. Al siguiente día, nuevamente Kaori va a buscar a Hoshikawa, le pregunta si ya leyó la carta. Hoshikawa responde que no ha abierto la carta por motivos de que le da miedo descubrir lo que ha escrito. Kaori la tranquiliza diciendo que esa carta no tiene ningún comentario negativo hacia su persona, sino que se trata de una disculpa de su parte. Ese día del acuario no tenía intención de hacerla sentir mal, ni traerle malos recuerdos. Solamente si le dijo eso fue para que sea más abierta a la hora de compartir sus problemas. Aquella vez que leyó su novela ligera, notó que la forma de escritura daba a entender que tenía un problema interno. Preocupándose por ella fue que quería ayudarle. Hoshikawa, en lágrimas, menciona que no puede hacer nada por ayudarla. Sus mismas palabras son las causantes de este problema. Kaori niega que sus palabras sean las causantes. Esto simplemente se trata de un malentendido, pero como todo un malentendido, con algo de diálogo se puede solucionar. Hoshikawa menciona que un simple diálogo no podría solucionar este problema. En dado caso sería una disculpa, pero no se siente capaz de hacerlo. Kaori afirma que si no puede ofrecer una disculpa en forma de diálogo, quizás debería de hacerlo a su manera de poder expresarse, la cual es la escritura. Podría escribir una carta donde refleje sus verdaderos sentimientos y exprese de todo corazón que no tenía malas intenciones. Con el pasar de los días, durante una salida entre las dos, Kaori le pregunta si al final sí escribió la carta. Hoshikawa responde que sí la escribió e inclusive pensó en mandar su disculpa a la dirección de su compañera. Según ella, no sería tan complicado conseguir la dirección, ya que podrían preguntar en algún registro, pero luego de pensar que podría hacerle recordar un mal recuerdo, decidió mejor no enviarla. Durante esta misma salida, mientras las dos caminaban, ven el anuncio de un festival de show de fuegos artificiales. Hoshikawa menciona que le resulta interesante conocer este tipo de eventos, ya que nunca ha ido a uno de estos. Kaori al escucharla se sorprende, pero si en verdad es cierto que no conoce ninguno de este tipo de espectáculos, deberían ir a ese evento. Llegado el día, o mejor dicho, la noche del evento, las dos recorren los diversos puestos de alimentos y se dirigen a un buen lugar para ver el espectáculo de fuegos artificiales. Kaori menciona que este sentimiento de ver los fuegos artificiales son los mismos que sintió cuando leyó sus novelas. Hoshikawa menciona que sobre aquella vez que dijo que ya no escribiría novelas, la verdad es que se arrepiente de haber dicho eso, ya que tiene en mente hacer más historias. De hecho, está pensando en hacer una pequeña nueva historia, aparte de la que ya habían quedado en hacer entre las dos. Estar viviendo estas experiencias le ha hecho tener nuevas ideas, agregando que el próximo año le gustaría volver a este tipo de festivales. En un nuevo día, Hoshikawa y Kaori ya estaban más que acostumbradas a convivir entre ambas, por lo que las visitas en casa eran cada vez más usuales. Kaori va al jardín a ver cómo van las semillas que habían sembrado, dándose cuenta que al fin habían brotado. Ver crecer estas semillas es un claro ejemplo de que su amistad igualmente lo ha hecho. Estando dentro de la casa, Shizuka lleva unos bocadillos y comienzan a hablar las tres. Gracias a esto, Kaori conoce un poco más a la familia de Hoshikawa. Hoshikawa menciona que la mascota está pidiendo salir a su paseo matutino, por lo que lo lleva a pasear, no sin antes pedirle a Kaori que la acompañe. Durante este paseo, ambas platican sobre todo lo que han vivido hasta ahora, y pidiéndole de favor que aquella carta que había hecho de disculpa sí podría ayudarle a enviársela a su antigua compañera. Si conoce su pasado, cree que entonces puede ayudarle en hacer ver esta carta de disculpa. Al regresar nuevamente a la casa, Kaori lee el borrador de la novela. Hoshikawa, mientras veía leer a Kaori, piensa que estar con ella el tiempo permanece lento y comienza a sentirse más feliz de lo normal. Por alguna razón, está confundida con todos sus sentimientos. En lo que ella estaba perdida en sus pensamientos, Kaori le menciona que sabe dónde encontrar a su compañera, y aunque había dicho de llevarle la carta, cree que lo correcto es que diga esta disculpa en persona, pues así estaría diciendo sus sentimientos con claridad, y sería más transparente su disculpa. En los días siguientes, Kaori se propuso contactar a la antigua compañera de Hoshikawa, con la intención de entregarle la carta y disculparse en persona. Tras coordinar una fecha para encontrarse, finalmente llegó el día de la reunión. Hoshikawa y Kaori se reúnen con esta compañera llamada Ruri, quien venía acompañada por otra chica con el nombre de Ishihara. Esta última se mostró inconforme desde el inicio y se opuso a que Ruri volviera a acercarse a Hoshikawa. Kaori intervino defendiendo a Hoshikawa, asegurando que no era una mala persona y que merecía una segunda oportunidad, o al menos que la escucharan. A regañadientes, Ishihara accedió a retirarse con Kaori, dejando a Hoshikawa y Ruri a solas. Aunque en el caso de estos dos, por más que intentaron hablar, Ruri dejó en claro en más de una ocasión que no deseaba saber nada más de ella.
Hoshikawa, abatida, comenzó a dudar si había sido una buena idea organizar la reunión. Nuevamente se empezaba a ahogar en sus propios pensamientos fatalistas, pero reuniendo valor, decide sincerarse y finalmente le ofrece una disculpa. Aún sabiendo que no sería perdonada, agradece el simple hecho de haber podido verla, le pide perdón por hacerle perder el tiempo, y con humildad valora que le permitiera disculparse en persona. Mientras tanto, cerca del lugar, Kaori e Ishihara conversaban. Ishihara le pregunta por qué estaba con Hoshikawa, y cómo podía andar por las calles tan tranquila. Kaori responde que no es la primera vez que salía. Todo este verano había estado haciendo diversas actividades a la intemperie, acompañada de Hoshikawa. Ishihara, incrédula, afirma que Hoshikawa no era de fiar, y que involucrarse con ella podría terminar mal, tal como ocurrió con Ruri. Kaori responde que todas las salidas y actividades que han hecho juntas habían nacido de ella. Además, si ha querido ayudar a Hoshikawa en salir de adelante, es porque sabe que no solo Ruri resultó afectada por lo ocurrido en el pasado. Hoshikawa se había aislado, creyendo que no debía hablar con nadie para no herir a nadie más. Ishihara le contesta que Hoshikawa fue sí misma quien se volvió a estar así. Le confiesa que la única razón por la que aceptaron la reunión fue porque ella la organizó. Si hubiera sido iniciativa de Hoshikawa, jamás habrían accedido a verlas. Al escuchar esto, Kaori agradece la confianza, pero no puede evitar estar molesta. Le parece injusto que siga creyendo que las personas no merezcan una segunda oportunidad, y ni siquiera tenga el interés de tan siquiera conocer cómo realmente es Hoshikawa. Tal vez la única que realmente no haya cambiado sea ella. Cuando los cuatro se reencuentran, Hoshikawa y Kaori se despidieron de Ruri e Ishihara. Kaori le pregunta a Hoshikawa si había logrado expresar todo lo que sentía. Hoshikawa responde que así fue. Aunque no había sido perdonada, sentía que disculparse fue lo correcto. Mientras observaba cómo Kaori se despedía de Ruri e Ishihara, Hoshikawa recuerda las palabras que le dijo en el acuario, cuando Kaori le mencionó que ya se conocían, despertando su curiosidad por conocer más sobre el vínculo entre ellas. De repente, Kaori se desmaya. Alarmadas, Ruri e Ishihara corrieron a asistirla. Al ver que no reaccionaba, llamaron rápidamente a una ambulancia. Ruri acompañó a Kaori al hospital, mientras Ishihara y Hoshikawa fueron a su casa para informar a sus padres. Durante el trayecto, Ishihara le pregunta a Hoshikawa si realmente no sabía que Kaori estaba enferma. Hoshikawa, preocupada, le pregunta por su estado de salud. Ishihara le explica que Kaori es una chica que ha estado de hospital en hospital. Verla en la reunión, aparentemente bien, la hizo pensar que había mejorado, pero cuando estuvieron a solas, se dio cuenta que su estado seguía siendo el mismo. Por eso le preocupaba que estuviera tan tranquila afuera como si nada. Al siguiente día, y una vez que Kaori ya se encontraba consciente, Hoshikawa va a visitarla en el hospital. Kaori la saluda y se disculpa con ella por haberse desmayado el día de ayer, tratando de tranquilizándola diciendo que no es nada grave. Sin embargo, Hoshikawa le dice que Ishihara le contó que no es la primera vez que le pasa esto, y que de hecho ha estado de hospital en hospital, por lo que de manera seria y preocupada le pregunta qué tan grave es. Kaori la mira fijamente y le dice que se lamenta que se haya enterado de esta manera, pero no había encontrado una forma de decirle la verdad. Aquel secreto que le hizo mención en el acuario es que tiene una enfermedad terminal del corazón, la cual en este tiempo ha empeorado. Agradece haberle conocido y haber hecho esa promesa de fingir ser pareja durante el verano, pero cree que por ahora lo mejor será poner fin a esto. Con ella en el hospital le será imposible seguirla visitando hasta su casa, y tampoco cree correcto estarla haciendo venir al hospital. Además, su salud ha empeorado y no le quedan muchos meses de vida. Hoshikawa le dice que aún no pueden dejar de ser pareja, ya que ni siquiera han terminado de escribir la novela, mencionando que aún quiere que siga con ella hasta que termine la historia, pues a la primera que quiere enseñársela es a ella. Estas palabras toman por sorpresa a Kaori, quien le responde con un consuelo que hará todo lo posible por salir adelante y ver la historia que han hecho. Seguidamente, Hoshikawa menciona que a partir de ahora no quiere que le guarde otro secreto, y fija estar feliz todo el tiempo. Así como ella quería que le contara todo y fuera transparente en sus sentimientos, quiere que sea igual. De esta manera, tanto una como la otra podrán apoyarse ante cualquier adversidad. Afuera de la habitación se encontraba Ishihara, quien alcanza a oír esta conversación. Durante el resto de la semana, Hoshikawa se dedicó a avanzar con la escritura de la novela y a visitar a Kaori con frecuencia. En una de esas visitas, volvió a encontrarse con Ruri e Ishihara. Ninguna de las dos mostraba simpatía hacia ella, especialmente Ishihara, quien se mantenía distante y cortante en todo momento. Sin embargo, esta vez haría una excepción y decide contarle toda la verdad de Kaori y el vínculo que hay entre las tres. Comenzó contando que, al igual que Hoshikawa, cuando supo por primera vez la enfermedad de Kaori, no supo cómo reaccionar. En aquel entonces no tenía idea de lo que realmente estaba enfrentando Kaori. La enfermedad que padece es ataxia de Friedreich, la cual es la causante de sus problemas en el corazón y en consecuencia le provoque los desmayos y debilite sus huesos.
le revela que Ruri también es otra chica que constantemente frecuentaba los hospitales, aunque en el caso de ella su condición era mejor que la de Kaori. Hoy en día solo necesita hacerse revisiones periódicas, nada grave. En el pasado, por azares del destino, durante una de sus hospitalizaciones, Ruri compartió habitación con Kaori. En aquel tiempo ambas asistían a la misma escuela, aunque en salones diferentes. Aún así, ya se habían cruzado algunas veces en los pasillos, por lo que al verse en el hospital reconocieron sus rostros y comenzaron a entablar una amistad. Por su parte, era simplemente una amiga de escuela de Ruri, por eso mismo iba a visitarla en el hospital, y fue así como terminó conociendo a Kaori. Con el tiempo, las tres se volvieron amigas. Al escuchar todo esto, Hoshikawa comenzó a atar cabos. Si las tres iban a la misma escuela, eso significa que Kaori la conocía desde hace mucho tiempo de lo que pensaba. También comprendió que Ruri, su compañera que se ausentaba constantemente y que a menudo se atrasaba con sus trabajos escolares, era porque estaba hospitalizada. Además, se da cuenta que aquella chica que la confrontó años atrás, acusándola de ser una bully con Ruri, era Ishihara. Intrigada, Hoshikawa le pregunta por qué había decidido contarle todo esto. Ishihara le responde que sintió que era algo que debía saber. Después de todo, es la pareja de Kaori. Hoshikawa, un poco avergonzada, le aclara que no son pareja realmente. Más bien se trata de una especie de juego y de un acuerdo que habían hecho entre ambas para la realización de una novela ligera. Ishihara se sorprende y se le hace raro que afirme que solamente sean amigas. Por la forma en que interactuaban, asumió que en verdad estaban saliendo. Antes de irse, se disculpó por haberla juzgado erróneamente en el pasado. Al regresar a casa, mientras continuaba escribiendo la novela, no deja de pensar aquellas palabras que había mencionado a Ishihara en el hospital, sobre de creer que era la pareja de Kaori. Ella sabe perfectamente que esto de ser pareja fue simplemente un acuerdo para desarrollar una novela ligera romántica, pero ahora que la conoce se siente un poco confundida porque no sabe cómo sentirse actualmente al respecto. Al siguiente día, Hoshikawa va a visitar a Kaori al hospital. Le enseña los nuevos avances de la historia. Luego de platicar un rato, Hoshikawa se despide y le dice que la visitará el día de mañana. Kaori le pide de favor que si podría ir a su casa y de tomar un libro de su colección que tenía pendiente. Por estar en estos momentos hospitalizada, no puede volver a su casa para recogerlo. Hoshikawa acepta este favor, por lo que va hasta su casa. Al llegar a la casa, se encuentra con la hermana menor, Shiu Asaka, una pequeña chica que de rostro era muy similar a Kaori, aunque con la diferencia de que es bastante tímida con personas que no conoce, o eso era lo que aparentaba, ya que al llegar a la casa, Shiu no cruzaba palabra con ella. Es más, la misma le habría dicho que esperara afuera en lo que buscaba el libro. Por el tiempo que pasaba, Hoshikawa creyó que Shiu no encontraba el libro, o bien no sabía leer los títulos, por lo que termina entrando a la casa llevándose la sorpresa de que Shiu ya tenía el libro desde hace un buen rato. Si se tardaba era porque simplemente no quería dárselo, pidiéndole que de favor no vuelva a ver a su hermana mayor. Resulta ser, Shiu no le agrada a Hoshikawa por el simple hecho de que sentía celos de que Kaori estuviera pasando más tiempo con ella que su propia hermana, más sabiendo que los días con su hermana mayor están contados. Explica que el apego extremo a su hermana es por el miedo que tiene que un día le den la noticia de que ha fallecido. Hoshikawa dice que su dolor y angustia jamás será igual al de ella, por ser directamente un familiar. Pero al igual, saber su enfermedad le preocupa, ya que no quiere que Kaori fallezca no después de haberse enamorado. Shiu, al ver que Hoshikawa en verdad ama a Kaori, y saber que para Kaori es alguien importante, le menciona que no puede negarse en no entregarle el libro o negarle volver a verla, ya que sería muy egoísta de su parte. Hoshikawa le menciona que no crea que es su enemiga, pues ambas esperan que Kaori se recupere, añadiendo que podrían por ahora llevar las dos este libro. La próxima vez que Hoshikawa visita a Kaori, le muestra un gran avance de la novela. Kaori se asombra por la historia, mencionándole que esta y la otra que estaba escribiendo no deben de ser las últimas, pues de seguir así inclusive puede mejorar aún más de lo que ya de por sí es. A manera de animarla en que siga creando nuevas historias, le pregunta si acaso no ha pensado en volver a publicar sus obras en línea, pero esta vez dejándolas públicas permanentemente. Hoshikawa, un poco dudosa, se niega, estando aún firme a su decisión de que a la demás gente no le va a gustar. Kaori le dice que no siga siendo tan pesimista consigo misma, pues reitera que en verdad tiene un talento. Luego de pensarlo un poco, Hoshikawa decide hacerle caso. Tras la visita de Hoshikawa, llegaría ahora Ruri. Ella le dice que aún se le hace extraño convivir con Hoshikawa, pero reconoce que para nada es la persona que creía. En estos días ha conocido la verdadera Hoshikawa, una persona amable, dulce y sincera. Eso sí, en estos días que las ha visto a las dos, se ha percatado cómo ambas se sonrojan. Sintiéndose un poco curiosa, le pregunta si acaso tiene algún interés romántico por Hoshikawa. Kaori admite tener sentimientos románticos, no obstante, por culpa de su estado de salud, no sabe cómo hacerle ver lo que en verdad siente, y mucho menos ahora que es un hecho que no saldrá del hospital, o por lo menos no como hubiese querido.
En el transcurso de la semana, Hoshikawa se encuentra nuevamente con Sho, quien venía acompañada por su padre. Ambos venían a visitar a Kaori y dar un pequeño paseo, ya que de acuerdo con el hospital le habían permitido una salida. Aprovechando que se encontraba ella, y que seguramente sus otras dos amigas vendrían de visita, les invita a que los acompañen. Esta salida terminó siendo a una playa, ya que este lugar Kaori lo había escogido. Durante esa salida, Hoshikawa y Ruri quedan nuevamente un rato a solas. Hoshikawa, sintiéndose un poco incómoda por la situación que hay entre las dos, trata medianamente de platicar con ella. Durante un momento menciona que irá a una tienda a comprar unas botellas de agua para compartir con los demás, por lo que le dice que no es necesario que la acompañe sabiendo que se siente incómoda con ella. Para su sorpresa, Ruri menciona que la acompañará, añade que desde hace días ha querido volver a hablar con ella. Tras esa disculpa se ha dado cuenta que ha cambiado, en su caso no puede ser la excepción, hasta ahora era la única que seguía aferrada al pasado. Admite que le tenía miedo por cómo era antes, pero como tal cual lo está mencionando, esa persona ya es del pasado, por lo que está dispuesta a conocer a la Hoshikawa del presente. Quizás aún no está lista como para volverse amigas, pero quiere que por lo menos sean al menos unas compañeras. Hoshikawa nuevamente se disculpa con ella por todo el dolor que le haya causado, pero Ruri menciona que a partir de ahora paren con las disculpas y mejor comiencen a conocerse desde cero, a lo que Hoshikawa le contesta con una sonrisa que está encantada de conocerla. Con ambas finalmente haciendo las paces y comenzando desde cero, vuelven con los demás a divertirse el resto del día. Ya para cuando cae la tarde-noche, Ruri y Ishihara se retiran, dejando solas a nuestros protagonistas, quienes deciden visitar el mismo acuario de sus primeras salidas. Recorriendo el acuario, comienzan a hablar de los distintos peces que hay. Durante uno de los momentos, Kaori menciona que entre todos los peces que hay, le gusta ver las medusas, ya que verlas flotando libremente por el tanque le da la sensación de que el tiempo se detiene. Hoshikawa menciona que en la biblioteca que frecuenta hay una sección de biología marina, y recuerda haber visto un libro de medusas, por lo que en algún otro día podrían ir a la biblioteca. Kaori rechaza la invitación. Aunque le encantaría ir con ella, duda mucho que el hospital le permita otra salida, y prometerle en ir una vez que le den de alta el hospital, lo ve poco probable. Soltando estas últimas palabras con llanto, admite que todo este tiempo ha tenido miedo de morir. Siempre ha tratado de mantener una sonrisa falsa con tal de no preocupar a los demás. Quisiera simplemente vivir una vida normal, como cualquier persona, pero al padecer de esta enfermedad está claro que jamás lo iba a poder hacer. Se disculpa con ella por haberla involucrado en su vida. Pese a haber disfrutado el verano con ella, el futuro es incierto, y ahora con un estado de deterioro es poco probable que logre tener un nuevo verano. Lamenta haber preocupado a sus seres queridos, y en especial a la persona de la cual siempre ha estado enamorada. Admite que fue egoísta de su parte querer involucrarse con ella, aún sabiendo que tarde o temprano fallecerá. Por eso mismo, se disculpa de haber propuesto este plan de fingir ser una pareja. Sin duda alguna, es una persona mala por querer cumplirse este deseo a sí misma. Hoshikawa le da un fuerte abrazo y le dice que para nada es una mala persona, pues gracias a ella logró superar sus miedos y volver a relacionarse con las personas. Sin ella jamás hubiera superado su problema del pasado, y mucho menos hubiera retomado su hobby de escribir novelas. A pesar de que antes estaba encerrada en su propio mundo y aferrada a sus traumas del pasado, de vez en cuando entre los pasillos de la escuela veía a alguien alegre y capaz de superarse a sí misma día a día, envidiándola por nunca poder lograr ser así. Nunca se imaginó que detrás de esa sonrisa se ocultara una persona con sus propios problemas, por lo que a partir de ahora le gustaría que fuera más honesta. Después de todo, ambas son novias. Al terminar su paseo por el acuario, el padre de Kaori se regresa con ella al hospital. Hoshikawa, al regresar a su casa, se dirige a su cuarto a terminar la novela. Durante un lapso de la madrugada, su celular suena. Al ser un mensaje del grupo que habían hecho para subir todas las fotos que habían tomado en ese día de la salida, cree que simplemente son las fotos y no le da mucha importancia. Sin embargo, a los pocos minutos, nuevamente le llaman para decirle una mala noticia. La salud de Kaori ha empeorado y está a punto de pasar a una cirugía. Al enterarse de esta noticia, se aleja de su escritorio, donde se encontraba haciendo la novela para recostarse en su cama y rezar porque Kaori salga bien de esa cirugía. Al día siguiente, va al hospital encontrándose nuevamente Ruri e Ishihara. Al igual que ella, no se encontraban con el mejor ánimo, por la incertidumbre de saber en qué estado se encontraba Kaori. Al paso de unos minutos, Hoshikawa va al cuarto de Kaori, donde la ve abrir los ojos. Kaori, aún algo débil por la cirugía, le dice que le pone feliz ver una vez más su rostro. Hoshikawa le da un beso en la mano y le dice que agradece poder haberla visto un día más. Luego de este pequeño encuentro, los doctores le piden a Hoshikawa que se retire, ya que aún Kaori necesitaba estar en reposo. Una vez que Kaori se encuentre mejor, nuevamente se reúnen las dos. Hoshikawa esta vez le enseña finalmente la novela terminada, a lo que Kaori, nuevamente alegre, le dice que quedó hermosa la historia. Espera seguir leyendo más de sus historias el resto de su vida.
Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y ahora podrán seguir estando las dos juntas el resto de sus veranos. Yoshikawa se alegra por ella, mencionando que de ahora en adelante no solo los veranos deberán estar juntas, sino el resto de sus vidas. Independientemente de que las dos se habían juntado para fingir ser pareja, los sentimientos que hay entre ambas están más que claro que no es de unas simples amigas, sino los auténticos de una pareja. Kaori le sonríe. De esta manera, las dos hacen oficial su relación. Constantemente me lamento nunca haber podido terminar de escribir la historia antes de que Kaori falleciera. Sin embargo, dejarla inconclusa no era algo que yo hubiese querido. En verdad hubiera querido que nuestra historia terminara como la escrita, pero la realidad a veces es diferente. Aún así, los recuerdos que creé con ella siempre los llevaré. La verdad es que desde aquella primera vez que nos reunimos en el hospital, ella misma me dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por eso mismo me mandó a su casa a buscar una carta, que no había podido darme antes. En esa carta estaba escrita su despedida, recordándome la primera vez que nos vimos. En ese tiempo las dos éramos muy pequeñas, prácticamente unas desconocidas que de vez en cuando se encontraban en la biblioteca del vecindario. ¿Quién diría que nos volveríamos a encontrar más adelante? En esta misma carta fue donde reveló que ella leía las novelas que publicaba en internet. Aquellas historias le regresaban la felicidad y coraje para seguir aferrándose a la vida. Gracias a mis historias logré hacer que por tan solo unos momentos Kaori se olvidara de su enfermedad. A pesar de que en la carta me agradecía por haber escrito esas historias, la realidad es que yo las seguía escribiendo porque una misma seguidora me dejaba comentarios positivos y me alentaba a seguir escribiendo. En ese tiempo nunca me imaginé que se trataba de Kaori. En aquella carta igual mencionaba aquella vez que chocamos entre los pasillos de la preparatoria. Kaori, independientemente de enterarse de los borradores de que yo era la autora de todas esas novelas ligeras en línea, igualmente hubiera tratado de iniciar una amistad conmigo, ya que yo le gustaba. De mi parte, la verdad es que tampoco corté la conversación de aquella vez, puesto que me gustaba igualmente, por lo que este pequeño accidente fue mi pretexto para también empezar a hablar con ella, ya que yo era tímida. Conforme más pasamos tiempo, nos hicimos amigas y eventualmente pareja. Cuando ambas decidimos hacer una historia de romance, queríamos hacer una historia realista. Fue por eso que tomamos algunos elementos de nuestra relación. Obviamente, como se trataba de una novela ligera, teníamos que hacer unos cambios y añadir algunas cosas más que enriqueciesen la trama, así como también omitir otras, tal como lo fue nuestra promesa de ir a la misma universidad y casarnos en el futuro. Hoy, como cada año, voy a visitar a Kaori al panteón, pero esta vez se trata de un día diferente, pues vengo a cumplir nuestra promesa. Nos vemos, amor. Algún día volveremos a estar juntas de nuevo.